acceso a los recursos necesarios. Entonces ellos rápidamente y fácilmente pueden ir y comprar cierto almacenamiento de computadores o informáticos de Amazon, eBay, lo que sea, correr la aplicación de ahí, hacer un prototipo de su sistema y tal vez más adelante, cuando realmente entiendan sus necesidades, van a tener que subir la escala del desempeño, del rendimiento, y en ese momento pueden utilizar el prototipo y mientras tanto crear o construir su propio grid o su propia infraestructura. Entonces, para la ciencia yo veo que el cloud computing podría ser un modelo interesante y tal vez grandes agencias de financiamiento de la Unión Europea, de los Estados Unidos, puedan convencer a sus científicos en vez de tener hacer que todo el mundo compre sus clusters, que tal vez se les dé acceso a una instalación de cloud computing, que puede ser Austin en Estados Unidos o algunos de los laboratorios más importantes. Los Álamos, por ejemplo, esos laboratorios podrían básicamente ser federados en conjunto para crear la infraestructura del cloud, y luego el NSF, cuando le dé un fondo, un grupo para investigar, en vez de agregar un par de millones o algunos millones más para un gran cluster, dicen, miren, tienen estos cupones y con esos cupones ustedes pueden obtener su poder de computación informático del NSF, el DOE, de cualquier cloud nacional que haya, por ejemplo. Y ese podría ser un modelo bueno, muy interesante, porque está hablando de algunas personas en el SF y calculaban que la cantidad de dinero que se gasta en muchos clusters y ninguno utilizado al 100%, es increíble. Entonces todo ese dinero podría ser puesto a mejor uso, mucho mejor uso, si es que un concepto como cloud computing que realmente fuera aceptado por la comunidad científica. Yo no tengo una visión clara si es que esto es muy realista o no, porque sé que muchos de mis amigos científicos quieren ver sus computadores en sus edificios, en sus institutos, y dicen, esto es mío, cuando tengo que usarlo lo uso, cuando no lo quiero usar no la uso. Prefiero que esté ociosa, pero sé que cuando la necesito está ahí. Yo entiendo que hay cierto sentido detrás de esto, pero probablemente si uno realmente quiere hacer el mejor uso efectivo con el dinero de los contribuyentes, tal vez este no es el mejor modelo. Ahora entiendo que también hay otras muchas consideraciones a hacerse. Estamos en un punto muy dinámico en la historia de la computación, donde yo creo que es muy interesante embarcarse en este mundo. Y aquí tenemos otro enlace que les da más información sobre el tema. Bien, otro punto de vista, otra perspectiva que yo quisiera presentarles antes de tal vez pasar algo de tiempo diciéndoles qué es lo que nosotros estamos haciendo, tratando de ayudar en Microsoft Research, es el desafío al final del día, es la computación, la informática de alta productividad. Entonces, por eso nos gusta a nosotros en Microsoft Research redefinir la computación de alto desempeño en la de alta productividad, porque nosotros tenemos infraestructura muy poderosa, pero no necesariamente fácil de usar. Entonces, de hecho, es interesante que en este grupo de trabajo del PTAC, la Oficina de Ciencia y Tecnología de Estados Unidos, hay mucho interés en facilitar la computación de alto rendimiento para los científicos. El científico promedio, no solamente científico e informático. Entonces, por eso es que nosotros quisimos introducir el concepto de la computación o la informática de alta productividad. Y por eso es que ese es el último tema que yo quería plantearles en la presentación, y es que cuando uno trabaja en ciencia, uno tiene que tener los recursos informáticos, las herramientas informáticas correctas, y lo que uno hace principalmente es tratar el problema de controlar, si ustedes quieren, la tubería general de datos. Entonces, uno de nuestros colegas, Patrick Beninga, ha producido esta diapositiva muy bonita que les presenta la tubería, si ustedes quieren, de datos. Entonces, desde la recolección de datos, luego los datos se ingresan en sus computadoras, y básicamente están descubriendo y también leyendo, mirando sus datos. Luego ustedes pueden explorar para poder obtener la ciencia. Ustedes tienen que entrar y hacer algún
análisis específico de su dominio y al final de esto presentan sus datos. Entonces esto es altamente intensivo en términos de datos y requiere usar las computadoras en todas estas etapas. Y de eso realmente se trata de la nueva ciencia, lo que tiene que ser el nuevo científico en comparación al convencional, que es el que está trabajando en su laboratorio con sus instrumentos y con sus experimentos. Entonces, realmente, el objetivo, la meta de toda esa infraestructura que hemos estado discutiendo, toda esa computación de alto rendimiento, de alta productividad, es básicamente poder manejar esta tremenda explosión de datos que a través de esas etapas del experimento, de las simulaciones, ahí tenemos eventos de física simulados por la computadora, los archivos y la literatura, y todo esto básicamente ustedes pueden ver entra en los datos digitales que son las capas que mencionamos anteriormente y que se duplican cada 2 años y que ahora discutimos en términos de petabytes y tal vez en el futuro de exabytes y así en adelante. Entonces, eso básicamente concluye mi presentación sobre la tecnología, la computación de distribución, la evolución de la computación grid, las tendencias hacia el cloud computing, la reemergencia de las supercomputadoras, las acciones de las varias agencias de financiamiento y todo esto sobre esta red de investigación, de infraestructura, y un poco el punto de vista o la evolución del uso científico de la computación con los datos cada vez siendo más y más prominentes, la importancia de que todo esto sea lo suficientemente fácil como para ser manejado por el científico ordinario, de tal manera que se pueda concentrar en el problema científico que analiza y no en que el grid siga corriendo y que la computadora siga funcionando. Entonces, nuevamente, este es otro punto en el cual si ustedes tienen alguna pregunta, me la pueden hacer, y si no me equivoco, tenemos el salón 20 minutos más. Okay, so basically, Entonces, I can stop here, yo puedo and detenerme I can do aquí 2 things. Okay, y puedo first of hacer dos all, cosas. I Primero, can quickly give you a puedo rundown rápidamente of projects darles a that we've been ustedes doing to help una idea de los scientists, proyectos que hemos to do a estado better corriendo job. para que los científicos hagan un And mejor then, how trabajo. long is the video? Y luego, ¿cuán largo es el video? Okay, and then we can conclude Y with a luego 3 podemos minutes video concluir con un video shown de by 3 Michael minutos D. Jaime Puente. que va a mostrar So mi basically, colega just to Jaime give you an Puente. Entonces, example básicamente, para darles un of ejemplo projects that we support in de los Microsoft proyectos que Research, nosotros apoyamos en Microsoft I have a few Research. slides, I'm not Tengo un going par de to show you all the diapositivas, no les voy a projects, enseñar but just todos to los give you an proyectos, idea, pero we para use que in ustedes this tengan una project idea, a nosotros little bit usamos of este technology we proyecto, discussed so far. We en use, el proyecto un poco de tecnología que hemos discutido, usamos visualization básicamente tools, herramientas de we use, visualización, Microsoft products, usamos we recursos de use high-performance Microsoft, computing infrastructure, infraestructura we de use computación de alto our rendimiento, HPC cluster. So el cluster this is HPC. one Entonces, pretty interesting where esto es uno basically we bastante use interesante donde specifically básicamente our sensor network utilizamos technology específicamente nuestra plus tecnología our de red de high-performance sensor, computing cluster además de nuestro cluster to de monitor the HPC, shrinking para of the glacier monitorear in the Swiss Alps cómo as an se effect of the global warming. está reduciendo So that is los a pretty interesting glaciares en los Alpes suizos como At the resultado del University of calentamiento global. Oxford, in Así que este es un collaboration with the University of proceso Oxford, muy interesante el proyecto. for En instance, colaboración también con la Universidad de using Oxford, high-performance nosotros hemos estado network utilizando to do una remote red de alto visualization rendimiento of para hacer microscopy esta images from visualización de San Diego imágenes de and microscopía Oxford. de Santiago y And then de again, Oxford. for a number of things, Y and nuevamente that para un is, número de that cosas is what you diferentes. see in the Y eso picture. es lo que ustedes And pueden then we ver are also en la using, diapositiva. again, using our Y nuevamente cluster estamos utilizando computer to nuestra do computadora de computational cluster finance, para hacer finanzas testing computacionales, parallel MATLAB, para probar MATLAB doing paralelos, climate prediction, hacer predicciones working with climáticas, finance, so a trabajar number, en a el number sector of financiero. things. Entonces, And this un particular número de application, cosas. the En esta microscopy, aplicación was específica en la done at microscopía, Supercomputer esto se 2007 utilizó last year. en la That is supercomputadora more 2007 el año information on the pasado. climate Eso es prediction. más I don't información sobre propose to go predicción into any climática. details, it's already a No little bit too propongo late, entrar en but mayor just to detalle, show creo you que todavía the es muy kind tarde, of pero solo para variety mostrarles el of tipo things de that we variedad can do by de using cosas que podemos hacer commodity nosotros al computing and utilizar high-performance la computing computación infrastructure en commodity y la infraestructura de in alto supporting rendimiento science. para apoyar a la ciencia. This is a project we do with the Este es un Russian, proyecto que sorry, hacemos this is a project we do, nosotros, yes, with the Russian Academy of con la Science in Academia Moscow, Rusa de and la again Ciencia en they use Moscú, our y nuevamente cluster, ellos utilizan we nuestro use cluster, our data mining tools, utilizan use nuestras our modeling herramientas tools,